¿Qué tal, Frankie amigos? Espero que tengan un excelente inicio de semana en este bonito puente de febrero, el primer puentecito del año. Y para que estemos aún mejor en esta rica mañana en la cual está lluvioso, vamos con una bonita historia de un buen tesoro. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Corrían los años de 1850 en el estado de Jalisco, cuando llegaron unos escoceses, eran de las familias reales de Escocia, por lo que tenían bastante dinero. A la cabecera, en aquel entonces era Guadalajara, que era denominada la capital de Nueva Galicia. Y bueno, pues en aquel entonces había un personaje muy notable, que era el obispo Fray Antonio Alcalde, el cual fue pues nombrado por el rey Carlos III para ser el obispo de Guadalajara. Este personaje tomó el hábito a los 16 años y él estuvo en el convento de San Pablo, en España. Este gran personaje tiene que ver mucho con esta historia, amigos, porque él fue la persona que creó el hospital civil que aún se encuentra en uso aquí en Guadalajara, así como el primer panteón, que es el Panteón de Belén, en el cual creo también está él sepultado. Creo que sus restos se encuentran ahí, de Fray Antonio Alcalde. Y bueno, pues fue un personaje que hizo mucho por las labores sociales de aquel entonces en Guadalajara. Y bueno, pues la historia está basada en estos lugares, y es por eso que es importante mencionar quién fue pues la persona que los construyó. Corrían los años de 1850. Ya estaba para esto construido el Hospital Civil de Guadalajara, así como el Panteón de Belén. Y en este panteón, el llamado Panteón de Belén, que fue el primer panteón de Guadalajara, había una pequeña capilla donde pues se oficiaban misas regularmente por pues a veces hasta por el mismo Fray Antonio Alcalde. En esa época, el México de esa época era un México empobrecido, con bastante escasez, donde había bastantes ricos, muy muy ricos, y pobres, muy muy pobres. Es decir, no había lo que le llaman hoy la clase media, ¿no? En este México de desigualdades extremas existió este personaje que se llamaba Fray Antonio Alcalde, que trataba de nivelar un poco el asunto social, pues haciendo hospitales accesibles para las personas, que en aquel entonces pues eran hospitales gratuitos, mantenidos por la caridad de los muy muy ricos. Ahora sí que pues por medio de Fray Antonio Alcalde, que era el que se encargaba de jalar los recursos por parte de pues del gobierno y de las personas en aquel entonces, pues de los hacendados. En esto surgen dos personajes que en aquel entonces pues fueron muy famosos. Era una pareja de escoceses, ya eran personas mayores, no adultos mayores, sino personas ya adultas, que bueno, pues se instalaron en México y empezaron a disfrutar de la vida en aquel Guadalajara. Un Guadalajara que más bien parecería un pueblito pequeño, donde en aquel entonces pues apenas estaba construyendo lo que hoy conocemos como el Hospicio Cabañas. Estaba ya por terminarse. Entonces, bueno, en aquel entonces, amigos, surgieron esta parejita de escoceses, los cuales pues disfrutaron mucho de vivir en Guadalajara. Ellos vieron para ellos una ciudad hermosa, pacífica, tranquila y próspera. Y como eran de bastante dinero, pues para ellos era un sueño vivir pues aquí, ¿no? En Guadalajara. Cuando empezaron a recorrer las calles
de las zonas más pobres de lo que hoy es el centro histórico de Guadalajara, pues empezaron a notar que había muchísima desigualdad. Empezaron a ver, por ejemplo, que era muy normal gente correteando perros casi muriéndose de hambre, es decir, pues ahora sí que esqueletos vivientes, ¿no? Pero con la situación tan grave que los atrapaban para comérselos. La gente no tenía más, por lo que agarraban perros callejeros y bueno, pues entre varios se organizaban para pues comérselos. Era eso o literalmente morirse de hambre, ¿no? Pues ellos empezaron a preocupar bastante por esa situación, aunado a pues otras cosas que empezaron a suceder en esas fechas. Se dice que ellos al ver esta escena se aterrorizaron y se quedaron impactados de ver tal desigualdad entre la clase muy muy rica y pues los pobres muy muy pobres, ¿no? Bueno, pues ellos con su vasta fortuna, ya que provenían supuestamente pues de la realeza, compraron una casa bastante grande, la cual convirtieron en una vecindad para poderle dar asilo a bastantes personas, o al menos a las que cupieran en él y tuvieran al menos un techo donde dormir. En ella instalaron un comedor en el cual pues ellos se encargaban de surtirlo para que la gente tuviera de mínimo una buena comida antes de salir a trabajar. Pues ellos empezaron a hacer este tipo de obras de caridad, pues empezaron a hacerse muy famosos. Ellos lamentablemente nunca pudieron tener familia, o al menos nunca tuvieron familia, no se sabe por qué. Entonces ellos empezaron a dedicar su vida a ayudar a la gente pobre, haciendo este tipo de asuntos. También se decía que iban al hospital a entregar pues así que comida a las familiares de las personas que se encontraban pues atendiéndolas en ese hospital. De repente surgen los brotes de lepra en Guadalajara y la pequeña capilla que se encuentra en el Panteón de Belén se empieza a llenar de gente desahuciada o gente sin casa, enferma de lepra, donde pues trataban de estar en un lugar al menos techado, y otras pues para estar cerca de Dios, ¿no? Fue tanta la propagación de esta enfermedad que empezó a haber muchísimos muertos, amigos, y la mayoría de las personas que caían enfermas de esta enfermedad pues eran desahuciadas y abandonadas por sus familiares, porque ya sabían que pues no había cura y aparte eran contagiosos. Por lo que bueno, pues el Panteón de Belén, casi en su pura entrada, a mano izquierda, al fondo se encuentra esta pequeña capilla. Es un pasillo lleno de arcos, bastante amplio, de al menos unos 100 metros, hasta llegar a la entrada de la capilla. Pues todo ese corredor, amigos, que de un lado es arcos y del otro lado son pues tumbas, estaba lleno, o el tiradero de enfermos de lepra. Empezó a ser tanta la situación y tan fea que estas personas escoceses empezaron a apiadarse de estas personas y intentaban pues ahora sí que sufragar un poco el dolor de todos ellos, por lo que comenzaron ellos a intentar curar a estos enfermitos, que por cierto ellos le llamaban nuestros enfermitos, cariñosamente obviamente. Y bueno, pues a pesar de que la gente de la alta sociedad les decía que no lo hicieran porque pues lo más probable es que iban a contagiarse, pues ellos pues decían que pues con el amor de Dios pues no pasaba nada, y que si llegara a pasar pues era porque Dios lo quería. Y bueno, pues continuaron así por algún tiempo, hasta que lamentablemente el señor terminó contagiándose de lepra. Aún así pues siguieron haciendo lo posible por las demás personas, hasta el momento que este señor falleció. Cuando este señor fallece, su esposa muere de tristeza, amigos. Es decir, se amaban tanto que bueno, pues su esposa falleció
a los 5 meses de depresión por haber perdido a su ser querido, a su gran amor. Para esto, este señor está enterrado ahí mismo, en el Panteón de Belén. Cuando muere la señora, creo que la entierran en otro lugar, pero en una carta escribe que ella desea estar sepultada a un lado de su amado. Y la historia bien no me la sé, pero al último terminaron los dos sepultados, uno del lado del otro. Es decir, ni en la vida ni en la muerte terminaron separados. Bueno, pues estos dos escoceses se dice que dejaron un gran tesoro en su mansión. Una casa muy grande pues así que de las casas de los ricos de aquellos entonces en Guadalajara, muy pegada al centro histórico. La verdad no conozco la ubicación exacta de esa casa. Bueno, pues ellos se dice que dejaron allí un gran tesoro enterrado, esperando a que llegara alguien de buen corazón a encontrarlo. No se lo entregaron a nadie porque, bueno, pues el señor estaba enfermo y ocupaban o no sabían qué tanto se iba a gastar en recuperarlo. Obviamente él no pensaba morir de lepra. Entonces, bueno, cuando esto sucede, pues la esposa ya no quería saber nada de nada, porque se quedó bastante triste por la pérdida de su amor. Entonces esta mujer, pues poco a poco fue decayendo hasta morir, ¿no? Ahora sí que de tristeza. Por lo cual, pues ella ya no se interesaba ni en el dinero, ni en, pues como toda su vida habían sido personas que se habían dedicado a la labor social, pues para ella era lo de menos el dinero. Lo que ella no sabía es que el esposo había dejado una pequeña carta enterrada junto con este tesoro para que el dinero fuera encontrado por alguien de buen corazón. Enterró varios millones en oro, monedas acuñadas, monedas españolas. Me imagino que tal vez fueron macucas o reales, no lo sé. Lo que sé que es que eran bastantes monedas de oro. Las enterró con, pues vamos a llamarle hechizo, para que ese tesoro fuera encontrado por alguien de buen corazón, el cual siguiera ayudando a las personas. Bueno, pues cuando fallecen estas dos personas, amigos, y después de que las sepultan juntas en el Panteón de Belén, se dice que empiezan a aparecerse con gente pobre y gente enferma, y empiezan a hacer milagros, a curar gente enferma de lepra. Entonces, bueno, pues empezó a hacerse una cultura general donde, pues después de varias apariciones de estos escoceses y después de varios testimonios de personas que supuestamente fueron curadas por ellos en aquella época, pues mucha gente empezó a visitarlos a sus tumbas para agradecerles o pedirles favores. Creo que hasta la actualidad todavía hay personas que visitan esas dos tumbas. Bueno, amigos, pues después de que empezó a aparecerse ya después de 10, 20 años de su partida, se dice que un día se le apareció a un huérfano, que por cierto también estuvo en algún momento en el Hospicio Cabañas. Se dice que se le apareció a este joven muchacho y le dio la ubicación exacta de donde se encontraba este tesoro. Que lo único que le pedía pues era que una vez que tuviera una vida digna con ese dinero, empezara a hacer obras de caridad y empezar a ayudar a gentes pues necesitadas. Este muchacho pues se asustó por la aparición, y después de que se le apareció y le dijo dónde estaba el tesoro y qué es lo que tenía que hacer con él después de tener una vida digna, creo que este muchacho corrió asustado y no buscó el lugar hasta dentro de 2 o 3 años, cuando pues pensó que tal vez era cierto, pues, ¿no? Porque también él decía que a lo mejor estaban alucinando. Bueno, pues se aproximó a donde se encontraba este sitio. Se dice que se metió a su casa, acá una casa que ya estaba abandonada, ya tenía 10, 20 años abandonada. Se brincó, obviamente, porque estaba todo cerrado. Y para ese entonces el gobierno todavía no la había requisado. Que eso es lo que sucede cuando alguien abandona una propiedad.
Después de un tiempo el gobierno la toma y la remata. Bueno, pues antes de que pasara todo eso, amigos, pues esta persona entró a la finca y dice que cuando entró a la finca, al puro entrar a la finca, empezó todo a cambiar, de verse abandonada, caída, húmeda y pues un poco dañada, empezó a verla como cuando estaban ellos viviendo ahí, es decir, casi nueva y remodelada, ¿no? Y empezó a ver muebles y empezó a ver todo lo que ellos tenían como si la casa estuviera habitada. De repente hagan de cuenta que cambia toda su visión de cómo está a cómo estaba. Entonces en eso se le aparece una luz muy grande que baja del cielo y apunta hacia lo que es el jardín, un jardín principal que se encontraba a pura medias de la casa, ya que las fincas de aquel entonces, amigos, casi todas eran en arcos y en el cuadro principal siempre estaba una fuente, un jardín o una pequeña sala de estar, no sé cómo llamarle, amigos. Bueno, pues la luz apuntó directo hacia ese lugar donde se encontraba una pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe pues ahora sí que a medio patio. Se dice que ahí apuntó esa luz y al bajar se convirtió en una explosión de llamas de fuego y desapareció. Algo así súbito y rápido. Entonces el muchacho empezó a revisar la base de la estatua cuando se percató de que la estatua era una simple tapadera de lo que parecía ser pues un agujero, ¿no? Cuando removió la estatua, la cual ni siquiera estaba pegada con cemento al piso, nada más estaba pues así que parada ahí, automáticamente se destapó un hueco de aproximadamente 80 centímetros a lo cuadrado, 80 centímetros de cada lado y de profundidad aproximadamente de 1 metro, llena hasta el tope de monedas de oro, amigos. Bueno, pues este muchacho como pudo empezó a sacar ese dinero, porque me imagino que en un solo viaje no ha de haber podido, el oro es muy pesado, pero tampoco sé, tal vez sí, ¿no? Bueno, se empezó a sacar este dinero, amigos, y lo primero que hizo fue recomprar esa antigua casa, la restauró y después compró la vecindad que tenían ellos a un lado para que la gente siguiera viviendo ahí. Después de hacer esto, amigos, él dedicó toda su vida, casi hasta morir, en ayudar a gente pobre, haciendo exactamente lo mismo que hacían ellos, nada más con la diferencia de que en lugar de curarlos él, ahora pagaba para que especialistas, en aquel entonces pues doctores, se dedicaran a hacer eso, ¿no? Y bueno, pues esta historia fue contada por un nieto de esta persona, la cual pues todavía conservan supuestamente, pues yo creo que ha de ser su diario, en el cual narra todo lo que le sucedió. Y bueno, pues gracias a Dios y a la bondad de este huerfanito, pues estas personas siguen siendo pues personas de buen tamaño social, vamos a llamarlo así. No son muy ricos, pero tampoco son pobres, ¿no? Hagan de cuenta que pues el dinero fue bastante como para seguir manteniendo esta familia hasta las fechas de hoy, amigos. Y bueno, pues esa es la historia de esta semana, amigos. Espero que la hayan disfrutado. Acuérdense de suscribirse a mi canal y dejar su buen like. Por cierto, si quieren visitar esas tumbas, todavía siguen ahí y pueden ir a checar la historia de estos dos escoceses. Ya saben que los quiero. Have you ever felt? Are you listening? Damn.